Bueno, entonces ya tenemos el quórum de la clase. Les doy la bienvenida a la tercera sesión de la clase de Fundamentos de Administración y es nuestra segunda sesión virtual. Eso se ha hecho debido a la contingencia por la que está pasando pues, el mundo entero. En el tema que tenemos para hoy, en el blog que les he creado, ahí ya tengo la información para compartirles. En la tercera sesión vamos a mirar lo que es la teoría clásica de la administración. ¿Alguien tiene alguna pregunta al momento? Listo, vale. Bueno, dentro de la teoría clásica de la administración se establece que los 14 principios que dijo Henry Fayol se deben de tener en cuenta en la creación de cualquier empresa, idea de negocio, servicio que se proyecte hacia un público objetivo en específico. Sin embargo, en la teoría de Fayol, él también decía que todo lo que se ha venido recopilando en cuestión de temas de administración tiene que ser tenido en cuenta. No solamente los principios para que la empresa progrese en el mercado actual, sino que hay que tener en cuenta todas las partes básicas que se encuentran. Dentro de las partes básicas de la teoría de la administración, contamos con una escuela que se llama la teoría clásica de la administración. Lo primero que hacemos es definir esas palabras. Si nosotros hablamos de administración de empresas, muy seguramente tenemos nuestro propio concepto a través del conocimiento previo de las palabras o a través de lo que hemos venido leyendo acerca de nuestra carrera. En ese momento hice una búsqueda por internet y la más acertada fue la que me dio Wikipedia. Eso, yo sé que a veces hay profesores que dicen que Wikipedia no es una fuente muy confiable. Sin embargo, fue una definición que me pareció más acertada. En Wikipedia, la consulta la hice esta mañana, decía que la administración es un proceso en donde se planea, se organiza en dirección hacia el control de los recursos para lograr un objetivo eficiente de las diferentes funciones de una empresa. Eso entonces nos quedaría claro del concepto de lo que es una administración. El concepto de la empresa se dice que una empresa es una entidad económica de producción que se dedica a combinar capital, trabajo y recursos naturales con el fin de producir bienes y servicios para vender en el mercado. Al tener en cuenta estas dos definiciones de administración y de empresa, ya cada uno puede hacerse a la idea de lo que significa entonces la carrera que estamos estudiando, la carrera de administración de empresas. Aquí, dentro de la teoría clásica, se establece entonces una imagen de lo que son las áreas de administración. Si se dan cuenta, en las dos definiciones hablamos de recursos. Hay recursos, pero miremos en qué consisten esos recursos. Dentro de la teoría clásica de la administración, se entiende que debe haber diferentes áreas según lo que había dicho Fayol, que si las personas logran especializarse en un departamento según la actividad, según sus propias capacidades, esta persona va a ser mucho más eficiente, de hecho generando a ser una persona mucho más productiva. En las áreas de administración encontramos en primer lugar la parte administrativa. Esa parte administrativa tiene que ver con toda la administración en general en una empresa. Luego tendríamos las funciones técnicas. Esas funciones técnicas se encarga precisamente el área de la producción, la manufactura o todo lo que tiene que ver con la parte operaria. Hay otra función que se conoce como la función comercial. Esa función comercial no es otra área sino la de ventas o marketing. Existe otra área que sería el área contable. En esta área contable aquí hablamos de todas las áreas, bueno, en este caso del área que se encarga de la parte de las funciones financieras de dicha empresa. Y finalmente tendríamos el área de administración que habla del personal. Y el personal se entiende que sería toda esa área que se encarga de recursos humanos y de captación de personal.
De igual manera, pues, de la permanencia que pueda tener ese personal en la empresa. Eso sería como lo básico para determinar lo que es la administración de empresas. Cuando seguimos indagando acerca de lo que es una empresa, nos damos cuenta que las empresas tienen diferentes tipos de clasificación. Aquí entonces, dentro de la clasificación de las empresas, encontramos que existe empresas de acuerdo a su forma jurídica. La forma jurídica de una empresa tiene que ver, digamos, la primera que se conoce es la unipersonal. Este tipo de empresa unipersonal es aquella empresa que pertenece a un solo individuo. Es este quien debe responder ilimitadamente con su propio patrimonio frente a aquellos individuos perjudicados por las acciones de la empresa. Cuando yo soy empresario y quiero lanzar como mi idea de negocio o mi producto o mi servicio al mercado, pero decido que yo soy solamente el dueño, amo y señor de esa empresa, obviamente debo tener un recurso humano que me colabore. A ese recurso humano serían mis empleados o mis colaboradores, pero yo soy solamente la persona que responde por todo lo que llegara a pasar en esa empresa. Digamos, si yo luego contratar a un familiar, a un vecino o a un amigo o a otra persona, en dado caso que la empresa quiebre, a esa persona hay que responderle, digamos con el sueldo hasta donde haya alcanzado el contrato. De lo contrario, pues ahí vamos a tener perjudicaciones en el ámbito judicial. El otro tipo de empresa, de acuerdo a la forma jurídica, se conoce como la sociedad colectiva. Estas son empresas cuya propiedad es de más de una persona. En estas, los socios responden de forma ilimitada con sus bienes. Eso quiere decir que cuando hacemos una sociedad colectiva, dentro del recurso financiero que se encarga la empresa, en dado caso que esa empresa llegue a quebrar, que llegue a tener algún inconveniente, los socios, en ese caso los socios de nivel colectivo, deben responder de manera ilimitada con sus propios bienes sobre la indemnización de los empleados. El tercer tipo de empresa, de acuerdo a su forma jurídica, se conoce como las empresas cooperativas. Estas son empresas que buscan obtener beneficios para sus integrantes y no tienen fines de lucro. Estas pueden ser conformadas por productores, trabajadores o consumidores. En algún tiempo el gobierno estableció que las empresas cooperativas deberían desaparecer. Ellos entendían más esa parte como de empresa cooperativa, lo entendían más hacia la parte de tener como un comité que se encargaba de los conflictos de los empleados. Eso era, siempre se busca pues el bienestar del empleado, pero sin sobrepasar los beneficios que tiene el empleador. Hoy en día se siguen trabajando las cooperativas. Tal vez les han cambiado el nombre, tal vez les han cambiado como su razón de ser, pero se siguen comportando. El otro tipo de empresas se conoce como las comanditarias. En esas empresas existen dos tipos de socios. Por un lado están los socios colectivos que participan de la gestión de la empresa y poseen una responsabilidad ilimitada. Y por el otro lado se encuentran los socios comanditarios. Esos socios comanditarios son los que no participan de la gestión y su responsabilidad son limitados al capital aportado. Las empresas comanditarias tienen esa ventaja. Existen los que ponen el pecho y la frente a la empresa y existen los otros que solamente colocan un capital. Es decir que el socio comanditario establece que yo pongo un capital de dinero y en dado caso que la empresa desaparezca, quiebre, le pase alguna situación negativa, solamente el capital que yo aporte para la empresa sería el capital que pueden tocar, ¿sí? En cambio, entre los socios colectivos, ellos sí se deben responder hasta con sus propios bienes. Es decir, si esa empresa se termina por alguna razón negativa, los socios deben responder hasta con sus propios bienes personales para beneficiar a los empleados de esa empresa. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, ¿se ha entendido entonces la parte jurídica de eso?
Bueno, existen otras empresas que serían las de sociedad de responsabilidad limitada. En estas empresas, los socios solo responden con el capital que aportaron a la empresa y no con el personal. Entonces se dan cuenta que yo les he mencionado pues bastante el tema que cuando la empresa quiebra, entonces los socios son los que tienen que responder, ¿sí? Eso tiende a generar un poco de temor cuando uno quiere llegar a ser empresario. Pero finalmente, en la parte del emprendimiento, pues uno sabe que en algún momento ha de llegar el punto de equilibrio. Por un lado, no se pretende que solo se pierda y no se gane, sino que en algún momento realmente lo que yo estoy invirtiendo llegue a dar los frutos. Pues no quiero que se vayan a asustar con toda esta teoría que les he dado con respecto a la parte de la empresa. ¿Está bien? Es que no, apague y vámonos. El otro tipo de empresa que se conoce sería el de sociedad anónima. Estas sociedades poseen responsabilidad limitada al patrimonio aportado y sus titulares son aquellos que participan en el capital social por medio de acciones o títulos. Esta palabra sociedad anónima hace referencia a que los socios de esta empresa no se conocen entre sí. ¿Sí? Por eso se llama sociedad anónima, porque usted es socio, pero usted no conoce a los otros socios. Puede darse la casualidad que sí conozca, que usted se metió con un hermano, pero hay otras personas que también aportaron un capital y que nosotros nunca los vamos a llegar a conocer de manera personal. En el caso que hayan reuniones de área, reuniones de trabajo, donde se reúnan todo este tipo de accionistas o de empresarios, ahí sí podríamos llegar a entablar como relaciones públicas, pero se considera una sociedad anónima. Eso en cuanto a la parte jurídica. También encontré que las empresas se encuentran clasificadas en los tipos de empresa de acuerdo a su tamaño. En esta tendríamos la primera, que sería la microempresa. La microempresa son aquellas que poseen hasta 10 trabajadores y generalmente son de propiedad individual. Su dueño suele trabajar en esta y la facturación es más bien reducida. No tienen gran incidencia en el mercado, tienen pocos equipos y la fabricación es casi artesanal. Cuando nosotros hablamos de un tipo de empresa de acuerdo a su tamaño, miramos entonces la cantidad de empleados que pueda tener esta empresa. En el caso de la microempresa, puede tener hasta 10 trabajadores, pero lo que lo caracteriza es que el dueño está colocando el pecho y la frente para sacar adelante esa empresa. Como ejemplo de una microempresa, ¿cuál me podrían dar ustedes? Exacto, todo este tipo de microempresa que nosotros tenemos ese acceso, nosotros logramos identificar, ya solamente con la definición de que es una microempresa, podemos llegar a decir que es una microempresa, ¿sí? Porque no es que ustedes vayan, entonces ahora todos los restaurantes y papelerías vayan a contar cuántos empleados hay, para saber si son o no son microempresas, pero lo entendemos de esa manera. El segundo tipo de empresa, de acuerdo al tamaño, serían las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas poseen entre 11 y 49 trabajadores. Aquí tienen como un objetivo ser rentables e independientes. No poseen una elevada especialización en el trabajo, su actividad no es intensiva en capital y sus recursos financieros son limitados. Estas pequeñas empresas se reconocen entonces porque ya tenemos entre 11 a 49 empleados. Puede ser que están dentro del sector que conocemos, lo que bien mencionaron, papelerías, restaurantes, la panadería. Puede ser que ya a partir de 11 empleados, entonces ya sabemos que es una pequeña empresa. El otro punto, de acuerdo a su tamaño, serían las medianas empresas. Las
Este tipo de empresa poseen entre 50 hasta 250 trabajadores. Aquí suelen tener áreas cuyas funciones y responsabilidades están delimitadas. Comúnmente tienen un sindicato. Estas empresas a término de tamaño mediano, entonces ya van entre 50 a los 250 trabajadores. Aquí ya empiezan como a tener más valor los principios que dijo Fayol. Fayol decía que había que especializar a este tipo de personas en un área en específico para poder tener una productividad en el negocio. En el caso de las pequeñas y las Bueno, muchas gracias por la observación. En el caso de las pequeñas y las microempresas, no necesariamente vamos a tener diferentes áreas de producción. Aquí, digamos en una panadería, puede ser que el mismo panadero es el mismo que atiende, obviamente en diferente horario de trabajo, pero no se contratan dos personas diferentes, sino que esa persona se encarga de desarrollar otras actividades dentro de la empresa. Y llegamos a la última, que serían las grandes empresas. Estas empresas son aquellas que tienen más de 250 trabajadores. Generalmente tienen instalaciones propias, sus ventas son muy elevadas y sus trabajadores están sindicalizados. Además, estas empresas tienen posibilidad de acceder a préstamos y créditos importantes. En el tipo de las grandes empresas ya es todas las empresas que nosotros vemos que son realmente impactan en el mercado. Digamos Coca-Cola, Bavaria. ¿Qué otras conocen ustedes? Exactamente. En este sentido, nosotros ya vemos que sabemos que es una empresa, que es una gran empresa, porque tiene más de 250 trabajadores. Aparte que estas empresas realmente tienen una producción bastante elevada y siempre están las áreas definidas dentro de la empresa. ¿Es claro entonces de acuerdo al tamaño? Bueno. La otra parte, cuando consulté acerca de las empresas, encontré que la clasificación también se puede hacer de acuerdo a la actividad. De acuerdo a la actividad tendríamos entonces en empresas del sector primario. Esas empresas del sector primario son aquellas que realizan sus actividades usando algún elemento básico extraído de la naturaleza. Esto es como el agua, minerales, petróleo, etc. ¿Qué empresas se les vino a la cabeza? Sí, funciona. Exacto. Siempre y cuando extraigan el material de la naturaleza, sí, funcionaría. Sí, exacto. Exactamente. De acuerdo a la actividad tendríamos entonces empresas del sector secundario. Esas empresas se caracterizan porque transforman la materia prima mediante algún procedimiento. ¿Sí? Digamos que mi materia prima es la leche. Cuando yo fabrico mantequilla o fabrico queso, ¿ya soy primario o secundario? Muy bien. Y las empresas del sector terciario. Esas son empresas en las que la capacidad humana para hacer tareas físicas e intelectuales son el elemento principal. Son empresas en que la capacidad humana para hacer tareas físicas e intelectuales son su elemento principal. ¿Qué ejemplo me pueden dar de eso? Espero que les haya gustado. Nos vemos pronto. Buenos días. ¿Solamente esa? Es decir que... Sí. Las empresas del sector terciario utilizan la capacidad del ser humano para hacer las tareas físicas e intelectuales. Digamos que la universidad estaría dentro de ese sector de empresa, porque ellos, a través del conocimiento de sus docentes, implementan el aprendizaje hacia los estudiantes.
¿sí? El trabajo aquí no es un trabajo físico, aquí el trabajo es más intelectual. Digamos, eso que estamos haciendo el día de hoy de una clase virtual, o sea, ¿cuál es el mayor trabajo que yo tuve que hacer para llegar acá? Cargar mi computador. ¿Sí? Es lo físico que yo hago, es mi ejercicio físico, por decirlo de esa manera. Sin embargo, el hecho de investigar, aclarar, indagar, saber, conocer y luego compartirles a ustedes los conceptos, forma que ya es una capacidad intelectual. Aquí la intención es que ustedes tengan en cuenta, entonces, de acuerdo a la actividad, saber determinar si una empresa es del sector primario, del sector secundario o del sector terciario. Y ya para terminar, encontramos que la clasificación de las empresas también se puede dar de acuerdo a la procedencia del capital. Aquí sería la primera, empresas públicas. Ese tipo de empresas son aquellas en que el capital proviene del Estado, ya sea municipal, provincial o nacional. ¿Qué empresas públicas conocen ustedes? Que netamente el capital viene del Estado. ¿Será que sí? Por ese lado podría funcionar. Exacto. Los hospitales y todo eso que nosotros encontramos que dicen que es público, que generalmente tiene como un significado que si es público es malo, precisamente porque se supone que para los usuarios es gratis, es de acceso gratis. ¿Sí? Pero vemos que sí, el Estado está haciendo una gran inversión en dinero para que esas empresas funcionen, para poder entregarles los servicios a los usuarios. De acuerdo a la procedencia del capital, también están las empresas privadas. Aquí las empresas privadas, el capital 100% proviene de sus particulares. Por ejemplo, sí, pues, exactamente, a no ser que sea un transporte municipal y que el municipio sea el que lo entrega. Aquí entonces tendríamos ya la diferencia entre la capital que sea empresa pública o empresa privada. Y existe la tercera, que se conoce como las empresas mixtas. En este caso, el capital proviene tanto de particulares como del Estado. ¿Tienen conocimiento de alguna? 2 millones de visualizaciones. Así que quise hacer un video como este para homenajearlo. Exactamente. Nos vemos pronto. O digamos en cuestión de las escuelas departamentales, digamos que el gobierno establece o el capital que da el Estado sería como para la construcción de la escuela. Y ya los padres de familia se organizan para comprar los computadores, para comprar ciertos elementos que saben que les va a servir a los estudiantes. Aquí se podría considerar que esa escuela, a pesar de que es una entidad pública, tiene también ingresos o hay aporte de capital de personas particulares. Y se consideraría como una empresa mixta. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo quedó claro? Bueno, porque llega la parte que si hay alguna duda. ¿No? Bueno. Resulta que llegamos a la parte interesante del día y es acerca del taller. No, el taller. Tareas no hay. Yo les voy a compartir esta, a ver si la puedo ampliar. Esto va a ser como un checklist. Yo les voy a leer una empresa que me inventé, fue algo que salió de la imaginación, y entonces ustedes van a tener un checklist. Aquí van a determinar cuál es la forma jurídica de esa empresa, si es unipersonal, si es colectiva, si es cooperativa, si es comanditaria, si es limitada o si es anónima.
El tamaño, de acuerdo a lo que yo les comenté acerca de la empresa inventada por mí, entonces van a determinar si hablamos de una microempresa, de una pequeña, mediana o gran empresa. Luego ahí están los cuadritos para colocarle el chulo o una X para seleccionar cuál es. De acuerdo a su actividad, si es primaria, secundaria o terciaria. Y de acuerdo a la procedencia del capital, si es pública, privada o mixta. Entonces, este cuadrito ahora se los voy a compartir vía WhatsApp para que Duván se los haga llegar a todos ustedes. ¿Sí? Se me olvidó apuntarlos en el correo. Pero bueno, ahí tenemos la tarea, digo el taller. Porque Anaidú me hizo confundir. Eso es para... No hay fecha límite, pero eso lo podemos sacar. Digamos que la entrega quedaría para dentro de 8 días. Antes de empezar la clase. ¿Sí? De igual manera, en 8 días la empezamos a las 8:20, 8:30 de la mañana. ¿Listo? Como le... yo pensé que iban a estudiar un poquito más. Dime. Exacto, sí. Yo les voy a compartir la imagen para que ustedes puedan, no sé, escribir encima de la imagen, guardarla y enviarla. La enviamos pero la respuesta del correo. De igual manera, como esta actividad, esta clase está quedando grabada, yo voy a compartirles un enlace en YouTube de la clase. Yo les compartí la de la clase anterior, ¿cierto? Exacto. Entonces, la intención es que voy a seleccionar una nota dentro del 20%, una nota para participación. Como la participación antes era en clase, pero ahora de manera virtual, pues entonces tenemos que hacer uso de la tecnología. Esas personas que dieron like o comentaron el video tienen unos puntos adicionales para la nota. ¿Les parece? Sí. No, el comentario puede ser simplemente un gracias. El comentario, o ya si la persona está muy inspirada, pues ahí creo que deja hasta 255 caracteres. ¿Qué, el taller de hoy? En YouTube. ¿Lo del enlace de YouTube? Así, yo grabo la clase y la subo en el canal de YouTube. Y luego a sus correos institucionales les envío el enlace del video tutorial. Ya ustedes lo abren y ahí les abre directamente en el canal de YouTube. Solamente es revisar el material, darle el like y comentar. Claro, vamos a ver si alcanzamos a hacerlo. Exacto, sí. Ahí en el enlace, cuando ustedes abren el enlace, les habilita de una vez YouTube. Y ahí entonces sale para darle el dedito arriba y el comentario. Si se suscriben, también. Bueno, entonces el taller consiste en lo siguiente. Sí, tal cual. El primer punto del taller, pongan mucha atención. Aquí hay un grupo de empleados de la distribuidora Pan de Gourmet. Ellos han decidido unirse y crear su propio negocio entre ellos mismos. Esta dicha nueva empresa tendrá el nombre de Pan X Gourmet. Pan X Pan Gourmet. Contará con 3 socios, donde cada uno hace un aporte por 2 millones de pesos de capital. Con esto se compran las máquinas necesarias y se contrata a 2 personas para que atiendan en el local. Van a indicar con una X o un color, argumentando la respuesta de qué clase de empresa han decidido crear en cuanto a su forma jurídica, tamaño, actividad y procedencia de capital. El segundo punto es exactamente la misma actividad.
pero en este narra que la empresa Tamalitos con Corazón tiene como dueña y administradora única a la señora Carmen del Perpetuo Socorro Moreno. Ella asume la responsabilidad absoluta de todas las áreas del negocio. La toma de decisiones las hace ella, basada en el sistema SAE, que es un sistema administrativo empresarial, y en su propia experticia, es decir, dentro de su propia experiencia. No se encuentra con información financiera sistemática, pero sus controles internos le ha permitido definir direccionalidad de su empresa. Tamalitos con Corazón basa sus actividades en objetivos y metas generales, lo que incide en un activismo que limita la capacidad de realizar una planeación de manera puntual por cada una de las áreas. Para esta empresa, Tamalitos con Corazón, hay que hacer de igual manera, indicar con una X o color la respuesta de qué clase de empresa ha decidido crear en cuanto a su forma jurídica, tamaño, actividad y procedencia del capital. Creo que no les compartí pantalla. Me acabo de dar cuenta. Bueno, entonces les enviaré, voy a grabar el video y les enviaré la actividad. De igual manera, ustedes ingresaron al blog, en el blog fdaadministracion.blogspot.com, ahí está exacto. Bueno, listo. Ahí en el blog, esta imagen también se puede descargar para que respondan el taller. Listo, esa sería entonces nuestra clase del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, duda, sugerencia? Yo creo que este video lo estaré compartiendo por ahí al mediodía. Tan pronto lo suba, yo les envío la notificación al correo institucional. Eso se demora mientras se edita, mientras se sube, mientras se carga en la nube, lo que se tenga que demorar. ¿Perdón? Pues esa está sencilla de realizar, ¿no? Bueno, si quieren hacer la socialización en grupo, bueno, hacen la socialización en grupo. Con eso entonces un solo integrante responde al correo y menciona a los otros integrantes. Pero dentro de la misma cadena. También sí. Yo califico bien sea en grupo o individual. ¿Listo? Pues la ventaja del grupo si ustedes recibieron la invitación a la videoconferencia, ustedes le van a dar responder, pero responder solo a mí, no responder a todos porque le llegaría a todo el mundo, responder solo a mí y ahí sí, y ahí sabríamos entonces, sí. Tendría que darles la respuesta a cada correo. Sin embargo, lo que yo hago es la planilla de notas, y la planilla de notas la próxima semana, ya semana 4, alcanzo a subirles las notas para que las vean. Mi primer video de Mago de Oz cumplió 2 años y precisamente llegó a los 2 Sí. millones de visualizaciones. Así que quise hacer un video como este para homenajearlo. Espero que les haya gustado. Nos vemos pronto. Bueno.
Bueno, está bien, les respondré ahí. Les voy a hacer la respuesta, aunque ¿saben cuántos correos recibo al día? Pero yo lo que hago es la lista de notas, y voy mirando estudiantes y lista de notas. Claro, recuerden que tenemos la primera clase, la primera nota de la primera clase, que fue lo de eficiencia, eficacia y productividad. Cada uno de ustedes tiene la nota de esa clase, ¿recuerdan? Esta será nuestra primera nota. La sesión pasada, entonces tengo en cuenta los que pusieron like, comentario, todavía se puede hacer, para nota de participación. De igual manera, el taller que se entregó la clase anterior. ¿Recuerdan en qué consistía ese taller? El de los 14 principios, exacto. Yo recibí documentos en Word, en PDF, estos ya los tengo descargados en el computador. La clase de hoy sería, ¿sí? Pero en respuesta de la invitación de la videoconferencia, o lo enviaste aparte. Claro, es lo que... Sí, la idea entonces, la idea de la actividad de hoy es que me la entregan me dan respuesta al correo, porque para mí es mucho más fácil revisar la cadena de correos y no correo por correo. Sí, sí, también es válido. Ahí me queda dentro de la cadena de correo. Sí, pero ¿hoy te llegó la invitación normal o te la compartieron? Ah, bueno, listo. De igual manera, si ustedes conocen a algún compañero o alguna compañera que no haya ingresado, es porque yo no tengo los correos institucionales. Sin embargo, entonces, la idea sería que me escribieran o a través de Duan, que es más directo a la comunicación de WhatsApp, y yo los agrego a la lista. Listo, y me escribes ahí para que yo lo tenga en cuenta entonces para la nota. Claro, eso cuenta igual como participación. Te recomiendo entonces los talleres en el correo Mi primer video de más y el de 2 enlace del cumplió YouTube. 2 años y ¿Sí? precisamente llegó a los 2 millones de visualizaciones. Así que quise hacer un video como este para homenajearlos. Espero que les haya gustado. Nos vemos pronto. ¿Tú cómo recibes? O sea que yo no tengo tu correo. La invitación de hoy, ¿quién te la dio? Ah, bueno, entonces a ese mismo correo que llegó hoy vas a recibir la invitación al nuevo video tutorial. Sí, ya teniendo el correo, ya habiéndolo recibido, quiere decir que ya lo tengo en la lista y ya vas a seguir recibiendo mis correos y los enlaces. Sí, envíelo como respuesta, más bien. ¿Vale? Listo. Y ahí mismo en el correo de hoy, pero sean sinceros, me van a escribir cuál fue la nota de la primera clase. Todos arrancamos con 5, pero según el taller fuimos bajando puntos.
Ah, bueno, yo les envié el taller para que lo respondieran. Entonces, yo les envié la imagen para que le colocaran a qué corresponde. Sería enviarme esa imagen y yo la calificaría. ¿Sí la tienes o no? Que habla de unos casos y que tocaba definir si era eficacia, eficiencia o productividad. Sí, a los que no fueron yo les envié, bueno, a través de Duan para que les compartiera por WhatsApp. Si no, yo les reenvío la imagen para que la vuelvan a tener. Ah, listo, pero sí tenías la imagen. Listo. Entonces en este momento ya pasaré a calificar y en 8 días vemos cómo van las notas. Vale, con gusto. Bueno muchachos, esa sería la sesión del día de hoy. Cualquier duda, sugerencia, pregunta, pues ahí en el correo igual les envié mi número de celular por si quieren la comunicación más directa. O si no, a través de Duan, del monitor. Vale, que tengan una excelente semana. Recuerden lavarse las manos, seguir todos los protocolos de higiene y nos estamos viendo. ¿Me gustó? ¿Me gustó? Chao, que estén muy bien. Mi primer video de Mago de Oz cumplió 2 años y precisamente llegó a los 2 millones de visualizaciones. Así que quise hacer un video como este para homenajearlos. Espero que les haya gustado. Nos vemos pronto.